¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es un trastorno genético que genera una disminución de unas proteínas llamadas factores de coagulación. Estos factores de coagulación nos protegen de sangrados, pero como están disminuidos vamos a tener más chance de sangrar. ¿Cuáles son los síntomas? Ya que muchos piensan que es el paciente que de la nada se pinchó y sangró y murió. La hemofilia da sangrado a los pacientes que viven con esta condición, y el sangrado principal o el más característico e histórico, por cierto, de la enfermedad es el sangrado articular. Rodillas, codos, hombros, tobillos, y es lo que finalmente limita también a que el paciente pueda tener una calidad de vida adecuada. Es una enfermedad, como lo mencionábamos al principio, genética, y es genética porque está asociada al cromosoma X. Eso va a hacer que la mayoría de los hombres pues desarrolle la enfermedad y la mayoría de las mujeres sean solo portadoras. Me diagnosticaron hemofilia. ¿Mi tiempo de vida es corto? ¿Sabías que 1.300 peruanos sufren de hemofilia y que el 70% de ellos no tiene acceso al tratamiento adecuado? Bienvenidos a Conexión Salud, un espacio donde derrumbaremos mitos, resolveremos dudas frecuentes y daremos los mejores consejos de prevención del lado del especialista. Soy la doctora Karen Matos, hematóloga clínica y conductora de este espacio. Y hoy tengo un invitado especial. Él es médico hematólogo, el doctor Fran de la Cruz, y con él resolveremos las dudas que ustedes tienen sobre hemofilia. Bienvenido, doctor. Gracias Karen por la invitación y a todo el equipo. Me ha encantado estar aquí. Justo la introducción que acabo de hablar es sobre hemofilia. Yo sé que la hemofilia para muchos pacientes nuestros a veces suena como un cuento y no entendemos que estos pacientes existen y son pacientes con padecimientos reales. Así que para empezar vamos a describir un poco más simple sobre qué es la hemofilia. Perfecto. La hemofilia es un trastorno genético que genera una disminución de unas proteínas llamadas factores de coagulación. Estos factores de coagulación nos protegen de sangrados, pero como están disminuidos vamos a tener más chance de sangrar. Entonces, la hemofilia tiene toda la relación con la coagulación, por eso esto de que el sangrado es uno de los principales síntomas. Y estos factores que tú mencionas, si son varios, ¿cuántos tipos de hemofilia tenemos? Tenemos dos tipos de hemofilia de acuerdo al factor que está disminuido. Hemofilia A para aquellos que tienen disminución del factor 8 y hemofilia B para aquellos que tienen disminución del factor 9. Ahora, si yo tengo bajo este factor, todos somos iguales, o sea, solo tenerlo bajo ya significa que tenga hemofilia, o de acuerdo al valor voy a tener algún síntoma más o menos. Sí, hay límites permitidos. Lo que se dice es que todos los valores, tanto de factor 8 como factor 9, deberían estar en más de un 40%. Por debajo de eso ya se empieza a catalogar como un paciente, una persona que vive con hemofilia. Y de acuerdo a qué tan bajo esté, la hemofilia pudiera ser leve, moderada o severa. Menos de 1 severa, entre 1 y 5 moderada y de 5 a 40 leve. Entonces, de verdad que los valores, como tú dices, menos de 5, que son bastante críticos o llaman la atención, no harían que uno cometa dudas sobre este diagnóstico. Además que, ¿cómo se presenta? Porque yo, la mayoría que sé que es hereditario, ¿cómo me entero? O sea, ¿cuáles son los síntomas? Ya que muchos piensan que es el paciente que de la nada se pinchó y sangró y murió, ¿no? O sea que no es así. Vamos a hablar cómo son los síntomas de verdad de la hemofilia. Sí, correcto. La hemofilia da sangrado a los pacientes que viven con esta condición. Y el sangrado principal o el más característico e histórico, por cierto, de la enfermedad es el sangrado articular. Sobre todo hay algo que nosotros llamamos hemartrosis, ¿no? Colección de sangre en articulaciones, rodillas, codos, hombros, tobillos, y es lo que finalmente limita también a que el paciente pueda tener una calidad de vida adecuada. Ahora, si el paciente en verdad tiene también esta condición, pues si es sometido a un procedimiento quirúrgico y no tiene el diagnóstico previo o los tratamientos adecuados, el sangrado va a ser abundante, ¿no? Suele ser una enfermedad, como hemos mencionado, que se diagnostica, se identifica en la edad pediátrica, en los niños. Entonces por ahí hay algunos momentos importantes en la infancia, como el momento del corte del cordón, como el momento de la colocación de las vacunas durante el primer año, que nos pueden dar luces también de que está habiendo, ¿no?, un sangrado anormal. Claro, por ejemplo, yo sé que en las consultas, cuando escuchan este término, pacientes vienen buscando, ¿no? ¿Tendré hemofilia, doctora? Y nosotros hacemos como un checklist, ¿no? Que son los puntos que acabas de decir. Señora, cuando su hijo nació,
hubo un problema cuando en el corte, cuando lo vacunaron y, por ejemplo, cuando hay curaciones dentales. ¿Qué otros casos en tu práctica has visto que pacientes les haga pensar que tienen hemofilia? O sea, unos 3 ejemplos más. Sí, por ejemplo, es diferente el paciente que viene con muchos moretones o que con mucha facilidad genera moretones en toda la piel, en las extremidades, etc. El perfil es diferente, ¿no? Pudiéramos ahí descartar patologías asociadas a la producción de una mala calidad de plaquetas. Y también a veces, pues, que son sometidos a algún procedimiento, como tú mencionas, de laboratorio, algún análisis, y la muestra demoró por ahí en coagular un poquito, de acuerdo a la percepción del paciente, le sacaron un poco de sangre y él vio que se hizo un moretón, pues ahí también habría que tomarlo con más cuidado, ¿no? Porque generalmente la enfermedad se presenta o da sus primeras manifestaciones durante el primer año de vida y se suele diagnosticar hasta los 3 años en la mayoría de población. Entonces, si ya tenemos un poco de más edad, difícil, ¿no? No es que sea imposible, de hecho lo hemos visto en algunos casos, sí. Pero, repito, en probabilidades es menos frecuente que lo diagnostiquemos en edad adulta. Claro, la hemofilia tiene señales un poco más claras y como tú dijiste la palabra moretones. Muchos vienen a la consulta del hematólogo pensando en un moretón y dicen ya tengo una enfermedad grave de hemofilia. Pero no, porque nosotros te vamos a hacer preguntas muy claves y también sí es cierto que si tú cumples varios checks de nuestro interrogatorio vamos a pensar en esta patología. Pero hay algo más, o sea, como es genético, ¿no? ¿Cómo es el perfil, no? O sea, tú sabes que tengo mi esposo, que su familia tiene una historia de hemofilia, ¿no? ¿En quién pensaríamos que va a tener hemofilia? ¿Qué bebé que van a hacer? Eso es lo más importante, ¿no? Es una enfermedad, como lo mencionábamos al principio, genética. Y es genética porque está asociada al cromosoma X. Eso va a hacer que la mayoría de los hombres pues desarrolle la enfermedad y la mayoría de las mujeres sean solo portadoras. O sea, no desarrollen los síntomas, sino solo tengan el gen por ahí afectado. Se dice que más o menos un 30% de los pacientes que viven con hemofilia debutan con una nueva mutación de este gen. Entonces, en 30% de la población no van a haber antecedentes familiares. Pero tenemos el otro grupo que es importante, 70%, en el que sí puede haber un antecedente familiar, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que pues nace con esta condición o se detecta esta condición en la edad pediátrica, sería importante ir a la búsqueda de cómo está el resto de la familia. De principio, mamá, papá, pero luego investigar tíos, abuelos, etc., si no ha habido problemas similares, ¿no? De sangrado o de episodios similares. No, y tienes toda la razón. Me llegó a la consulta una mamita donde tenía muchos síntomas, el pequeño menos de 1 año, tenía artrosis, en las punciones ya había muchas señales, pero la mamá no contaba mucha historia, ¿no? Pero también es porque quizás preguntas en tu núcleo muy chiquito, ¿no? Sí. Y luego, cuando hicimos las pruebas y salió positivo, la mamá dijo, ay, doctora, la verdad es que el tío más atrás. Entonces sí hay que hacer un interrogatorio muy profundo, pero como tú dices, también hay casos que no hay mucha historia familiar. Entonces, cuando ya diagnosticamos a un niño, porque también, o cuando apenas nos diagnostiquen, la familia, ¿no? En esta patología que es más compleja, que es crónica, ¿cómo involucramos a la familia a ayudar a este paciente? Creo que lo más importante para el empoderamiento, la involucración de la familia es la educación. Entonces nos corresponde como pacientes, como médicos, poder empaparnos bien el tema de las mejores fuentes posibles. En principio, explicarle qué es la enfermedad, que no hay pues un culpable de la enfermedad, simplemente son cambios al azar que se producen en la genética de los humanos, ¿no? Y en segundo lugar, darle todas las medidas para un desarrollo adecuado en la vida del paciente. Evidentemente lo del tratamiento es importante, pero probablemente sea lo final también. Antes puede estar el cuidado en el crecimiento del paciente, mantener una adecuada alimentación, mantener una adecuada higiene dental, cuidar siempre la salud mental de todo el núcleo familiar. Así que son diferentes puntos que van a ir muy de la mano, repito, de la educación. Y la educación no solo la va a brindar el médico especialista que va a ver la enfermedad, sino todo un grupo de profesionales de salud, odontólogo, psicólogo, médico fisiatra o rehabilitador, traumatólogo, etc. Es todo un equipo multidisciplinario que aborda al paciente y el paciente tiene que ir con toda la disposición de aprender.
de conocer que hay un paso a paso y de que hay muchos escenarios a los que se puede enfrentar un paciente que tiene mucho riesgo de sangrar y que por eso él debe estar más informado que nadie. Y como con lo que comentas, es cierto que hay un equipo muy especializado sobre esta patología, ya que no es tan frecuente, ¿no? Inclusive es considerada una de las enfermedades huérfanas por su incidencia y tenemos que ir con especialistas que sepan del caso. Ahora, yo soy un papá, tengo a mi hijo varón, mi hijo tiene hemofilia y mi hija es portadora. Hemos descubierto eso, doctor. ¿Qué significa que es portadora? Es un punto muy importante. Es un punto, de hecho, que se ha discutido en el último congreso de la Federación Mundial de Hemofilia en abril de este año, ¿no? Que sea portadora significa que tiene el gen para que a la descendencia de la dama, pues, le tenga la chance de generar la enfermedad después. O sea, ese gen puede ser trasladado a los hijos, a los nietos, a los bisnietos de la mujer. Pero la mujer también, por portar ese gen, en algunos casos va a tener chance de tener un mayor perfil de sangramiento. Entonces hay mujeres que tienen el gen portador de la hemofilia y, por ejemplo, tienen sangrados menstruales abundantes. Por ejemplo, cuando han sido sometidas a un procedimiento dental o quirúrgico han sangrado mucho también. Aparentemente no tienen, entre comillas, hemofilia, pero sí tienen una clínica de sangrado. Pues lo que nos dice ahora la Federación Mundial es pongamos atención también a este grupo amplio de mujeres que pueden tener, una condición y que por cierto también van a requerir atención médica. Y justo eso de las mujeres es muy importante porque muchas mujeres tienen estos sangrados menstruales muy abundantes y quizás no lo comentan, ¿no? Pero, o sea, si tienes una historia familiar, yo creo que ahí va a ser mucho más claro. Pero me ha tocado casos en los que no, pues tienes un familiar tan directo. Y si ya has sido evaluado por un ginecólogo y no encuentran razón ginecológica, tienes que acudir a un hematólogo porque hay que pensar en estos trastornos de coagulación. Así como la hemofilia, ahí vamos a dar una muy chiquitita, que también muchas mujeres tienen ese miedo de no soy hemofilia, pero tengo un trastorno de coagulación que es el von Willebrand. ¿Qué tan frecuente también es esta posibilidad? De hecho, es el trastorno hemorrágico más frecuente a nivel mundial, la enfermedad de von Willebrand. Y ahí es clave otra vez no normalizar el sangrado. A nivel comercial he visto muchos dispositivos que normalizan el sangrado menstrual, pero no, todo sangrado menstrual que lleva a la paciente a anemia, todo sangrado menstrual que se acompaña de grandes coágulos, de un recambio constante de toallas o de tampón, puede estar asociado a un trastorno hemorrágico. Y de hecho, en mujeres que tienen un trastorno hemorrágico de fondo, llámese hemofilia o cualquiera en general, el sangrado menstrual abundante es la manifestación más frecuente. Entonces, creo que es un mensaje que debe escapar un poco de hematología también, porque dentro de la especialidad lo conocemos, pero compartirlo con ginecología, compartirlo con pediatría, con médicos de familia, con médicos de primer nivel. Nosotros hacemos servicio rural. ¿A cuántas pacientes no nos encontramos con esa historia de sangrado menstrual abundante y podrían requerir una referencia más temprana, ¿no? Perfecto. Entonces, tenemos dos poblaciones, varones y mujeres. Mujeres, ya lo hemos dicho muy claro que cualquiera de estas señales no es normal. Y en varones, que quizás la hemofilia es más frecuente en varones, o puede decirse que es casi de varones, ahorita vamos a hablar más de eso, tenemos ciertas señales. Cuéntame la famosa hemartrosis y por qué tengo que diagnosticarla a tiempo. Tengo un niño que gatea. ¿Qué hago? Claro, no, de acuerdo. Como la hemofilia le da al paciente una mayor chance de sangrar, las articulaciones tienen fricción constante. Es como los factores de coagulación al estar disminuidos no contienen esa fricción. Esa fricción produce sangrados, al principio menores o pequeños, pero se van acumulando porque la fricción de las articulaciones es constante. Uno constantemente está caminando o usándolas para el día a día. Esa constancia hace que evidentemente se acumule sangre en las articulaciones. La sangre tiene diferentes componentes como el hierro, por ejemplo, que deterioran como tal la articulación y al paciente le va generando limitaciones para deambular, para flexionar simplemente a veces el brazo, el codo o la rodilla. Entonces es clave ahí identificarla, ¿no? Me parece perfecto todo lo que hemos repasado, así que vamos a ir a nuestro segundo bloque para poder hablar un poco más de hemofilia. Conexión Salud llega gracias a Sistemas Analíticos, innovando en salud para mejorar el bienestar de más familias. Listo, doctor Frank. Ahora este bloque es porque hemos recogido bastantes preguntas de los ciudadanos y hemos hecho una selección de las preguntas más interesantes y me gustaría que hablemos de la primera.
Cuando ya un paciente tiene una alta sospecha de que tiene hemofilia, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Y qué médicos lo tratan? Bueno, tiene que ir al hematólogo. De hecho, somos los especialistas encargados de todo problema de la coagulación y la hemofilia, pues, es uno de los que más experiencia tenemos, ¿no? Además de ir al hematólogo, hay que pasar una evaluación multidisciplinaria, odontología, traumato, rehabilitación, psicología, para, repito, entender todo el contexto del paciente, ¿no? Claro, después de que ya me capacitaron, entendí, ahora voy al tratamiento. Actualmente, ¿cuáles son las opciones de tratamiento y a quiénes se les da? En principio dependerá del tipo de hemofilia con el que vive el paciente. Como hemos mencionado, hay hemofilia leve, moderada y severa. Entonces, regularmente las leves y moderadas se tratan de forma episódica o a demanda, de acuerdo a la presentación de sangrados, mientras que la hemofilia severa sí requiere un tratamiento a largo plazo, un tratamiento con profilaxis constante, ¿no? Opciones terapéuticas, pues como está disminuido un factor de la coagulación, la primera opción terapéutica es reemplazar ese factor, la denominada terapia de reemplazo. Para eso hay productos que pueden derivar de plasma, donantes de sangre de bancos de todo el mundo, o también a través de ingeniería genética se puede pues producir factor 8 y factor 9 y entregarlo al paciente, asegurando, por cierto, una mejor calidad de vida. También hay terapias de no reemplazo que tienen un perfil muy bueno para pacientes evitando o brindando otras opciones de administración, no solo la vía endovenosa, sino también subcutánea. Últimamente se está poniendo en investigación la terapia genética, que pues es un boom, ¿no? Una sola infusión de endovenosa y el paciente aparentemente se recupera mucho de la enfermedad. Y lo reciente, en el último Congreso Internacional de Trombosis y Hemostasia, se está probando recién una terapia vía oral, que sería el boom, sería de verdad un milagro para los pacientes con esta condición. O sea, me acabas de dar un resumen de todo, desde tratamientos que siempre se han usado hasta lo que se viene en pacientes de hemofilia. Entonces, si me deciden dar un tratamiento de reemplazo y yo soy un paciente severo, ¿cómo va a ser mi tratamiento y cómo va a ser ahora mi vida, doctor? Bueno, la calidad de vida no tendría que cambiar, tendría que ser normal, las actividades que la persona hace no tendrían por qué estar alteradas. Evidentemente esto va a cambiar con el contexto de cada país, con el contexto social, cultural, pero en términos científicos, clínicos, médicos, la calidad de vida no se debe ver afectada, al contrario, debemos buscar que el tratamiento pues lleve a la normalidad al paciente en su calidad de vida o mucho mejor, ¿no? En temas pues de convivencia social, en temas de actividad deportiva, en temas del aspecto laboral, nada se debería alterar si el paciente tiene la condición de hemofilia severa. El tratamiento pues dependerá también de qué opción usemos. Se puede optar por terapias de reemplazo, algunas pueden ser usadas 3 veces por semana de forma crónica y vía endovenosa. Otras pueden ser usadas de 1 a 2 veces por semana, también por vía endovenosa. Otras pueden ser usadas por vía subcutánea. Y otras pueden requerir solo una infusión en la vida. Oh, que sea ideal, ¿no? Sí. Pero ahora, me acuerdo mi primer paciente de hemofilia, te dan ese paquetito que viene todo de la jeringuita, cómo se prepara. Y me sorprendió cómo mi paciente ya sabía, ¿no? Entonces, cuéntame, y estoy segura que una mamá que tiene un hijo con hemofilia te decir, doctor, ¿quién le va a poner el medicamento? Bueno. Bueno, de hecho, en los hospitales hay personal especializado, enfermería, sobre todo en la colocación del medicamento, pero como hablamos, la educación, la empoderación de la familia es importante, ¿no? Y hay muchos papás y mamás que ya conocen cómo administrar el factor también al paciente. Y hay que recordar que las vías de administración o las frecuencias pueden ayudarnos mucho a que la adherencia del paciente sea mejor, ¿no? Sería diferente tener una vía endovenosa de 3 veces por semana que una vía endovenosa de 1 vez por semana o 1 vez cada 2 semanas, o como no, una vía subcutánea también de 1 vez cada 2 semanas, ¿no? Entonces dependerá mucho de ese escenario. Así como las enfermeras y los papás son entrenados, los pacientes en algunos contextos son también entrenados, ¿no? Cuando ellos son adolescentes, cuando ellos son adultos, pues ellos mismos conocen mejor dónde colocarse, en qué vena o la vía de administración que más les conviene. Como dice la Federación Mundial de Hemofilia, la decisión terapéutica tiene que ser compartida e individualizada.
No podemos decir, este medicamento es igual para todos. No, porque un traje no se confecciona igual para todos. Hay que pues individualizarlo. Igual es con la medicina. A lo que el paciente le vaya mejor o necesite más para tener una calidad de vida normal va a ser lo ideal. Y el médico tiene que acompañar al paciente en el día a día, ¿no? Sí, muy cierto. Ahora la medicina es mixta. Tanto como el médico, yo puedo darte las opciones, pero me enfoco mucho a tu realidad, cuánto necesitas, a qué vamos ahorita, porque, no sé, vas a tener una operación, entonces acomodamos la dosis que necesitas para la circunstancia. Y sí es cierto que ustedes, los pacientes de hemofilia, terminan colocando esos medicamentos y son tromes. O sea, a mí me enseñó un paciente de hemofilia y hoy admirada porque tiene una habilidad que conoce su cuerpo y sabe, lo hizo mucho más rápido que creo que lo hubiese hecho la enfermera en ese momento, porque es un paciente muy capacitado, ¿no? Y eso es a lo que buscamos. Ahora, eso te van a preguntar todas las mamás. Sí. La comida, doctor. ¿Qué puedo comer? ¿Me ayuda? ¿No me ayuda? Ese es un punto muy importante. No se tenía tanta claridad hasta más o menos 2022 que la Sociedad Americana de Hematología, específicamente para los pacientes de hemofilia, saca un listado de qué alimentos podrían alterar su función plaquetaria. Que las plaquetas, como sabemos, contribuyen a tener una coagulación normal. Entonces, si damos alimentos o productos que alteren esta función, la chance de sangrado puede ser mayor. De principio, cuidado con los fármacos. Algunos fármacos como los AINES o antiinflamatorios no esteroideos pueden, si se da en exceso, hacer que el paciente sangre más. De hecho, no se recomienda AINES en pacientes que tengan hemofilia, justamente porque pueden alterar las plaquetas y aumentar la chance de sangrado que ellos ya tienen de por sí alta. Otros medicamentos con los que hay que tener cuidado son los antibióticos. Algunos antibióticos como los betalactámicos o cefalosporinas pueden tener también dar mayor predisposición de sangrado a los pacientes con hemofilia. Y algunos medicamentos que se usan también para la depresión. Ese dato creo que es importante porque en Perú, de acuerdo a últimos estudios realizados, de los pacientes que viven con hemofilia, adultos, 60% tienen síntomas depresivos. Entonces hay que tener muy en consideración la salud mental del paciente. Respecto al tema de los alimentos, clave no excedernos con los aceites de pescado, con los omega 3. Clave no excedernos jamás para esta y otras enfermedades con los suplementos herbales. Que son muy difundidos, entonces hay que tener mucho cuidado ahí con no excedernos con eso. Entiendo que alguna vez puede ser un gustito, pero no son cura, no complementan ningún tratamiento, por lo contrario pueden afectar la función de las plaquetas. De por sí hay que evitar el alcohol, eso es recomendación en general para toda enfermedad. Y por ahí algunos alimentos puntuales como quión, jengibre, tomate, té verde, kiwi, que pudieran también ser contraproducentes en exceso. Claro. Un poquito no va a hacer nada. Sí hay ciertas recomendaciones que son importantes que has mencionado y los AINES son, por ejemplo, la prednisona, los antiinflamatorios, ¿no? O sea, no te puedes automedicar con antibióticos a decisión propia. Aquí en Perú, lamentablemente, los medicamentos se venden libre, así que, por favor, consulta a tu hematólogo. Ahora, doctor, si yo tuviera que operarme, ¿qué va a pasar? ¿Puedo operarme? ¿Y qué debo hacer antes de operarme? Sí puede operarse el paciente con hemofilia. De hecho, como hablamos, los pacientes pueden tener una hemofilia leve, moderada o severa. En todos los casos se va a requerir suplementación de una terapia para tener seguridad durante el procedimiento quirúrgico. Lo que hay que saber en principio, uno, es qué procedimiento quirúrgico va a ser. Va a ser una extracción dental de una molar, va a ser una operación ocular, va a ser una operación de cara, va a ser una operación de corazón, de abdomen. Cada una tiene un perfil de sangrado distinto. Y lo segundo que hay que conocer es el tiempo operatorio, ¿no? El tiempo operatorio va a ser corto, va a ser largo, etc. Y lo más importante, conocer el basal del paciente. Con cuánto está entrando de factor 8, factor 9. Con 1%, con 10%, con 30%, para en base a ese basal llevarlo luego a lo que necesitamos, ¿no? A un nivel de seguridad mucho más alto. Lo clave ahí también va a ser qué medicamento usa el paciente y a cuánto de actividad, a cuánto más lo aumenta, ¿no? Para individualizar otra vez mejor la terapia. Mejor le va con esta, mejor le va con aquella.
qué tratamiento le sube más el factor 8. Felizmente en el mundo e incluso ya ahora en el Perú se están teniendo un poquito más de alternativas terapéuticas. Qué bueno. Y lo que tú dijiste que el factor 8 basal es lo que nos ayuda a nosotros los médicos a tomar una decisión. Así que por favor, pacientes con hemofilia, no es que me hice un factor 8 la primera vez que me diagnosticaron y nunca más, porque nos la ponen difícil para tomar una decisión. Se tiene que seguir con los controles, con su hematólogo para saber, porque eso también puede ir cambiando los valores, no siempre van a ser el mismo. No debuté con 5 y voy a quedar con 5, hay que ir viéndolo. Exacto. Ahora, hemofilia adquirida. Porque la hemofilia hemos dicho congénita, inclusive no es la enfermedad de los reyes, que es muy antigua, pero ahora se ha descubierto más cosas y viene la hemofilia adquirida. ¿Qué significa? Bueno, la hemofilia congénita es una enfermedad genética asociada a una alteración del cromosoma X que, como vimos, altera los factores de coagulación. La hemofilia adquirida no es genética. La hemofilia adquirida, aunque suena redundante, se adquiere por un desorden en la mayoría de casos inmune. Este desorden inmune genera que se produzcan anticuerpos o sustancias que eliminan a los factores de coagulación, destruyen a los factores de coagulación, el 8, el 9 en general, cualquiera, con más frecuencia evidentemente el 8. La población en la que se presenta esta condición también cambia. La hemofilia congénita es más de población pediátrica, la detección. La hemofilia adquirida es más de población adulta mayor y también de otro grupo importante que son las gestantes. El sangrado también es diferente. En hemofilia congénita lo usual es ver sangrados articulares. En hemofilia adquirida lo más frecuente es sangrados subcutáneos extensos, ¿no? Para hacerlo un poco más sencillo, moretones súper gigantes que ocupan toda la espalda, ocupan toda la extremidad y por esa extensión también es que ponen en peligro la vida del paciente. La característica más importante, creo yo, o de cuidado de la hemofilia adquirida es la mortalidad. La mortalidad de la hemofilia adquirida inmediata es de 40%. Entonces es alta la mortalidad. Probablemente es la coagulopatía de mayor mortalidad en el mundo. Y, o sea, como dijiste, la más frecuente son creo que adultos mayores y también gestantes. Entonces, si se dan cuenta, no solo es, no tengo ningún familiar con hemofilia, no tengo por qué pensar en ella. Puede pasar en diferentes etapas de nuestra vida y ante cualquier síntoma atípico de coagulación, tengamos siempre en mente que existen los hematólogos quienes nos van a ayudar con este estudio. Estas formas de diagnosticarla, ¿con qué se hace, doctor? ¿Son imágenes? ¿Son pruebas de sangre? ¿Cómo lo diagnosticas? La hemofilia congénita como adquirida se pueden diagnosticar con pruebas de coagulación llamadas tiempo de protrombina, tiempo parcial de trombocina activada. Son, digamos, la forma de tamizar si es que el paciente tiene de principio o podría tener una alteración. Si alguna de estas sale alterada, se pasará luego al dosaje de factores de coagulación, como el factor 8 o el factor 9, y se verá si está disminuido o no. Creo que es importante, antes igual de todo eso, tener un hemograma, porque si está sangrando el paciente hay que ver qué tanto ha disminuido su hemoglobina y asegurarnos de que los glóbulos blancos o las plaquetas no estén alterados también. Y finalmente, lo bueno, entre comillas, de la hemofilia adquirida es que puede tratarse, ¿no? Si es adquirida, es temporal, entonces hay terapias también que pueden resolver el cuadro. Hemos podido resolver todas las preguntas que teníamos y gracias a ello entender un poco más sobre hemofilia. Así que nos vamos al siguiente bloque para poder hablar sobre mitos y verdades. Sabemos que todos los temas de salud generan confusiones, sobre todo estos mitos y creencias. Así que ayúdanos a resolver algunos mitos y verdades que tenemos a continuación. Perfecto. El primero, si soy un paciente con hemofilia y me corto con papel o con un cuchillito en la cocina, ¿moriré desangrado? No, evidentemente no. Se necesitan, digamos, lesiones de mucho mayor magnitud para poner en riesgo la vida. Pero siempre es importante, pues, evitar esas situaciones, ¿no? Evitar situaciones que nos puedan poner en riesgo de sangrados importantes. Así que no hay problema en ese sentido. Un paciente incluso bien tratado puede hacerse todos los exámenes que requieran hincones o pinchazos. Perfecto. Entonces eso fue un gran mito. Ahora, eso sí tienen, yo creo que la pregunta de todos los pacientes con hemofilia y no saben si es verdad o suena como un mito. ¿La hemofilia tiene cura? Es debatible esa pregunta actualmente. Los tratamientos para hemofilia empezaron a darse en el 1950, cuando se daba sangre de otra persona sin ningún rigor de evitar pues infecciones ni nada.
Actualmente estamos en terapia ya genética. Y las terapias genéticas ahora lo que están pues obteniendo es elevar con una sola infusión los niveles de factor 8 o factor 9 a niveles que pues dan seguridad, niveles que no son de hemofilia, factores 8 o 9 en más de 40%, en más de 30%. No se sabe aún qué tanto vaya a persistir ese valor, qué tanto vaya a durar. Probablemente baje, pero no sabemos tampoco hasta cuánto baje. No existe cura al momento en corto, pero no estamos lejos de eso. Así que probablemente en un futuro no tan lejano en el mundo se pueda tener ya una cura para los pacientes. Perfecto, y es a donde la medicina quiere llegar, así que pronto será una verdad. Esta es, creo que la mayoría lo sospecha, pero acá hay su controversia. ¿Todos los hombres van a ser, o sea, todos los hemofílicos van a ser siempre hombres? No, la mayoría. La mayoría. O sea, en la mayoría de casos los hombres van a desarrollar la enfermedad, pero también van a haber casos en los que no. El mayor porcentaje de pacientes que no desarrollan la enfermedad son las damas, ¿no? Pero no quiere decir que tampoco sea exento a este género. Así que sí existe una que otra mujer con hemofilia, por si acaso. Exacto. Y menos frecuencia. Ahora, esto también es, doctor, me diagnosticaron hemofilia. ¿Mi tiempo de vida es corto? No. Antiguamente probablemente sí, como tú mencionabas, era una enfermedad que se diagnosticó en la época de la reina Victoria, estamos hablando de los 1800. No había cura y el paciente se moría desangrado porque no se conocía cómo tratar tampoco. O el paciente se operaba pensando que ese daño articular era por algún tumor o algo similar y moría desangrado por la cirugía, ¿no? Pero estamos hablando de 1800 y pico. Actualmente hay pues tratamientos que permiten que el paciente viva con normalidad hasta la etapa de adulto o adulto mayor. Justamente ese es el reto ahora de la hemofilia, ¿no? Estamos viendo ya pacientes con mucha mayor edad y cómo va a ser ahí el abordaje de ese tipo de pacientes. Estamos más acostumbrados a ver pacientes pediátricos o adolescentes, pero ahora también vamos a ver muchos pacientes adultos que en buena hora están teniendo una calidad de vida adecuada gracias a todas las terapias que hay. O sea, ese es un gran mito. La otra es las mujeres portadoras. ¿Todas tienen síntomas? No todas, por eso es importante identificarlos, ¿no? Por eso es importante no normalizar ningún sangrado, ¿no? Un sangrado menstrual abundante no debe ser normalizado, una epistaxis que se presenta con frecuencia no debe ser normalizada, un sangrado de encías no debe ser normalizado. Algunas sí, algunas no. Pero de hecho las mujeres que son portadoras dentro de la población total de mujeres van a ser las mujeres con las que hay que tener más cuidado, más observación, porque son las que más riesgo tienen de sangrar. Perfecto. Y esta que siempre imito, o sea, doctor, tengo hemofilia y ya no puedo hacer deporte. En realidad no, sé que eso es debatible, es muy debatible por el contexto social, cultural, económico de cada país. Los países en desarrollo pues tienen pacientes con hemofilia severa, incluso que hacen su vida con normalidad, actividades deportivas con normalidad, actividades laborales no restringidas, actividades sociales no restringidas. Tal vez en nuestros países de la región por diferentes motivos eso se pueda restringir. Repito, temas no médicos, temas administrativos, políticos, sociales, etc. puedan restringir un poco la chance de tener tratamientos adecuados para los pacientes. Pero como tal, en términos clínicos, si uno tiene el tratamiento adecuado, la dosis adecuada para cada momento de la vida, el paciente no debería restringir ninguna actividad. Obviamente, pues por ahí un paciente con hemofilia no estará tan predispuesto a realizar deportes de contacto, tal vez box, muay thai, etc. Pero otros pudiera ser, repito, de acuerdo al tratamiento que mejor tengamos. Ok, entonces ese es un gran mito. Otra parecida. Tengo hemofilia. ¿Me puedo operar? Algo que mencionamos, pero es sí o no. Sí te puedes operar. De hecho, en muchos casos es necesario. Simplemente hay que saber qué factor estás usando o qué terapia estás usando, qué cirugía vas a requerir y de acuerdo a la cirugía también entregar la dosis adecuada. Perfecto, hemos podido resolver la mayoría de mitos y verdades sobre hemofilia. Quiero agradecerte por haber estado con nosotros y habernos ayudado a responder todas estas dudas que tenían muchos de nuestros oyentes. No, gracias a ustedes, a ti por la invitación y por poner otra vez en concientización de toda la población esta condición tan importante. Muchas gracias, doctor Fran. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos y ser parte de nuestra comunidad. Somos Conexión Salud y nos vemos en el siguiente episodio.
Y no te olvides, dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas los nuevos episodios.